Datos y cálculo de balance de masa para la central térmica ubicada entre Pelitillehue y Buena Espera. La guía nos entrega diferentes datos como la potencia estimada, objetivo de producción, periodo de funcionamiento anual, el cual es 7.500 horas en año. También entrega los combustibles que se usarán en la central térmica, que son la hulla y el lignito pardo. Además nos entrega datos específicos para cada combustible, como el consumo anual, el PCI, que es el poder calorífico inferior, el contenido en pesos del azufre, el contenido en pesos del carbono y el contenido en pesos de la ceniza. La guía además nos entrega parámetros de las dos chimeneas utilizadas, las cuales generan gases en el proceso de combustión. El parámetro utilizado es la velocidad vertical de los gases de escape, la temperatura de los gases de escape, la altura de la chimenea, el diámetro de la boca de la chimenea, la concentración del oxígeno y la humedad. En el balance de masa, la ceniza, el carbono y el azufre reaccionan en una caldera, generando los gases contaminantes NOx, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, los materiales particulados como el MP10, MP2.5 y metales pesados, como el plomo, el mercurio y el cromo. Lo primero que se calculó fue la velocidad de los gases en un año, en donde se multiplicó el dato que nos da de la velocidad, que es 8.9 metros partido en segundo, por el funcionamiento anual, que es 7.500 horas en año. Para dejar todo expresado en años se multiplicó por 3.600 segundos, en donde se eliminan las horas y segundos, dando como resultado 240.300.000 metros partido en año. Luego calculamos el área, donde la fórmula es pi por el diámetro al cuadrado dividido en 4. Nos entregan el diámetro. El resultado da 63,6172 metros cuadrados. La fórmula del caudal es área por velocidad. Ya tenemos los dos datos, así que reemplazando nos da 1,5287 por 10 elevado a 10 metros cúbicos año. Como son dos chimeneas, el caudal lo multiplicamos por 2 y nos da como resultado 3,0574 por 10 elevado a 10 metros cúbicos en año. Cálculo de flujo másico para azufre y para el dióxido de azufre. Primero calcularemos usando el combustible hulla. Usaremos como fórmula consumo anual hulla por el porcentaje en peso. Eso es igual al flujo másico de azufre. Eso nos da como resultado 28.296,38 toneladas en año. Luego dividimos el porcentaje en peso del azufre por el peso molecular del azufre, el cual nos da 3,11 por 10 elevado a menos 4 mol partido en tonelada. Eso lo multiplicamos por el peso molecular del dióxido de azufre, el cual es 64,066 toneladas en mol. Eso nos da como resultado 0,011998. Eso multiplicado por el consumo anual hulla nos da como resultado 56.536,2819. Ese es el flujo másico del dióxido de azufre. Para calcular el flujo másico del carbono y dióxido de carbono se hace el mismo procedimiento, pero cambiando los pesos moleculares. El peso molecular del carbono es 12,0170 toneladas en mol y el peso molecular del dióxido de carbono es 44,01 toneladas en mol. Cálculo de flujo másico para los contaminantes NOx, monóxido de carbono, MP10, MP2.5, plomo, mercurio y cromo. Usaremos como fórmula el consumo anual de la hulla por el PCI. Eso nos da como resultado 55.262.830,14. Eso lo vamos a multiplicar por el factor de emisión del NOx, el cual nos da como resultado 45,5918 gramos año. Eso multiplicado por una tonelada y dividido en 1.000.000 de gramos nos da 4.559,18
toneladas en año. Y ese es el flujo másico del NOx. Para calcular los demás flujos másicos de los contaminantes faltantes, se debe cambiar el factor de emisión correspondiente para cada contaminante, los cuales se encuentran en la tabla. Finalmente, calculamos las concentraciones de los contaminantes, el cual la fórmula es concentración igual flujo másico partido en caudal. Sacaremos las concentraciones del NOx, en donde dividimos el flujo másico del NOx, el cual era 4.559,18 toneladas en año, eso dividido en el caudal, que es 1,5287 por 10 elevado a 10 metros cúbicos partido en año. Eso, el resultado lo multiplicamos por 10 elevado a 9 miligramos, dado que una tonelada son 10 elevado a 9 miligramos, y eso nos da 298,2348 miligramos metros cúbicos. Y acá obtenemos las concentraciones del NOx. Para calcular las demás concentraciones de los otros contaminantes, se cambia el flujo másico de cada uno según corresponda en la fórmula. Todos estos cálculos están hechos con el combustible hulla. Para calcular con el combustible lignito pardo se debe cambiar los datos de el consumo anual, el PCI, contenido en peso del azufre, contenido en peso del carbono, contenido en peso de la ceniza, y además de calcular todo con los factores de emisión de cada contaminante con la tabla del lignito pardo. Se eligió la tabla debido a que es una caldera de combustión de carbón pulverizado de lecho fluido burbujeante, el cual en la guía nos habla.